Colombia volvió a enfrentar a Japón, algo que no nos habían contado antes. Y no solo lo enfrentó, después de haber empatado en el primer duelo amistoso, uno llegaría a pensar que la segunda salida ante Japón habían aprendido algo y se iba a mejorar. Y no se mejoró, se empeoró, empezando desde una formación inexplicable. Y sería bonito escuchar en las palabras de Marsiglia el porqué, la necesidad de poner 11 jugadoras que nunca juegan juntas ante una de las selecciones más difíciles del mundo, cuando lo que tiene que hacer un buen seleccionador, un buen entrenador, es hacer unas transiciones más fáciles, más adaptables a las jugadoras nuevas. Tiene que facilitar los procesos de las que vienen, no mandarlas y exponerlas para que Japón, también con un equipo alterno, no solo le gane a la selección Colombia, no solo se pasee con la selección Colombia, sino que lo golee por 6-1. Y pudo haber sido más. Y lo más preocupante y lo más triste de Colombia es que el 1 lo puso Daniela Caracas. Y no es nada contra Caracas, es porque es la única que llega de 9. De 9, esa posición que tanto le molesta a Ángelo Marsiglia el día que no tiene las únicas dos jugadoras que él cree que puede estar ahí. Colombia perdió, trae un muy mal sinsabor su gira a Osaka, donde al final sacó un empate y una goleada ante Japón, Elena. Fernanda, creo que lo decías muy bien al principio. En este segundo partido se esperaba un completo diferente, un planteamiento donde quizás empezara a probar algo. Y lo único que probó es que es incapaz de entender con qué cuenta, cuál es el talento colombiano, no entiende qué tipo de jugadoras tiene. Por lo menos en esos 90 minutos cambió hasta 4 veces la formación. Comenzó con un 4-4-1, después 4-2-3-1, terminó con un 4-3-3 y llegó a jugar con un 4-4-2 con 2 puntas, con Restrepo y con Zamorano, 2 jugadoras que no es su posición natural. Si el plan de Marsiglia era darle minutos a todas, felicidades Marsiglia, te aplaudo, lo hiciste. Pero lo hiciste de la peor manera. Al exhibir, y vamos por partes. La primera, una línea defensiva para meter a Giraldo bastante inestable. Primero, a Yunaira metiéndola de lateral. Fer, ¿cuándo ha sido lateral? ¿Cuándo ha sido lateral López? Digamos que el problema, Elena, en esos casos no es que ¿cuándo? No, es que no es donde más rinden, que es lo mismo, y estás hablando de la defensa, al igual que con Mota. Exacto. Duraron 15 minutos así. Al final de cuentas, tuvieron que invertir las posiciones, cambiarlas de derecha a izquierda. El mediocampo, un mediocampo que no se entendía. Con el regreso de Lisette Serna, acompañada de Sara y de Marcela Restrepo. Una Restrepo que a mí me parece que no está en su mejor versión, no está en ritmo. Una Lisette Serna que está revolucionada, que viene de lesión, que viene para regresar y aportar esta selección. Lastimosamente para ella, y lo veníamos comentando en las transmisiones, no va a estar acompañada ese proceso a estas selecciones mayores de una de las mejores contenciones que en su momento tuvo Colombia. Les guste o no les guste, pero Daniela Montoya hacía valer su posición y era una volante de marca y no pasaba y tenía que frenar las jugadas, se metía en las líneas de pase. Ahora no hay una jugadora como esas. Por eso es que Marsiglia tiene que empezar a campechanear y a rondar todas las posiciones. Pero eso no le funcionó. Me gusta, le doy todavía muchísima proyección a esta jugadora, 23 años por ahí ha de tener Serna, pero que todavía no se entiende con sus compañeras. Y adelante, el caos más grande de Colombia, la tormenta. Zamorano de punta. De un costado Carlita Torres y por el otro estaba Robledo. Robledo, desde hace años, no está en su mejor versión. Le voy a dar la duda a Marsiglia, que si lo quería probar, que se quería ver a todas las jugadoras en esta ventana FIFA, lo hizo, y lo hizo de la peor manera, exhibiendo a cada una de las jugadoras que no las puso en su posición natural. Y era algo que hablábamos ayer en nuestra transmisión en vivo que llevamos en nuestro canal de YouTube, y era, yo no entiendo el por qué la necesidad de Marsiglia de no
en el primer partido, cuando tiene su equipo que en su cabeza es el titular, con algunas excepciones por lesiones o porque no viajaron a Osaka, como Mayra Ramírez y Linda Caicedo y Carabalí, que está lesionada, no hace cambios. A duras penas entró Lisette Serna, tuvo que entrar Ángela Barón por la lesión de Mari José y en el minuto 90 entró Gisela Robledo por Lacey Santos, lo recuerdo muy bien. En ese partido no hay modificaciones. Ahora, no solo le basta con hacer 9 cambios, hizo 9 cambios, solo repitieron Marcela Restrepo y Carla Torres, y creo que Marcela Restrepo porque tenía que dejar a alguien grande, como cuando a uno lo mandaban con el tío, a todos los Sí, primitos, total. el tío que vaya y lo Ella, cuide. claro, ella iba a ser la más sacrificada por tener esta experiencia, Exacto. la de más números, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando estaba ese equipo, que seamos honestas, si Colombia no tiene una idea de juego, cuando tiene su equipo titular, el que cree que es Marsiglia, con Usme, Lacey, Linda, Mayra, Marcela, sea Montoya, sea Sara, sea Lorena, su pareja centrales, ¿cómo le vas a ir a pedir una idea de juego a 11 jugadoras que nunca juegan juntas? Que creo que ni debe entrenar ese mismo equipo frente al equipo titular en uno de los entrenamientos que hace la Selección Colombia. Entonces, vas y las expones. Y no solo las expones ante un rival, no solo las expones ante la gente que la está mirando, ante la crítica, sino que también las expones porque en la mitad del tiempo metes 3 cambios y en los 70 minutos metes otros 3 cambios y terminas jugando con el mismo equipo con el que jugaste el primer partido. ¿Sí? A ese mismo equipo le metieron 3 goles más, qué sé yo, ¿qué importa? Pero la obligación del entrenador es llevarlas. De un partido a otro tienes que dejar una base y tienes que ir ensayando jugadoras, entrar de a poco, hacer transiciones. De nada sirve que meta 11 jugadoras un partido, 11 jugadoras el otro. Elena, ¿para qué puede servir eso en un torneo real? Como una Copa América a un entrenador que ni siquiera le gusta hacer cambios. ¿Qué conclusiones puede sacar de ello? Y más aún con el atenuante grave que no le gusta jugar con las jugadoras en su posición. Casi pareciera malintencionado. Estoy de acuerdo contigo. Creo que, a ver, el que experimente, porque todos los entrenadores están para eso, para experimentar, para Y buscar más en los nuevas amistosos. maneras de atacar, nuevas maneras de defenderse, acoplarse al rival, entendiendo cuál es tu materia prima. No le sirvió de absolutamente nada, Fer, porque estas Nada. 11 jamás van a volver a jugar juntas, a menos que siga Marsiglia y sigan enfrentándose contra equipos poderosos o débiles, como le quieras llamar, y que él le den la libertad de hacer lo que quiera, porque al final de cuentas, gane, pierda, empate, no va a pasar absolutamente nada. Y no va a pasar absolutamente nada porque al final, en una Copa América, va a seguir con el mismo 11, con las mismas jugadoras, tal Con y los como mismos terminó este cambios. segundo encuentro amistoso. Porque ellas sí son las salvadoras, las mejores, las que le van a sacar en los triunfos, esperemos, que en la Copa América. Porque de ellas, de las experimentadas, sí va a depender Marsiglia. De que estén en su noche, de que salgan a jugar. Porque de idea de juego, de parte de Marsiglia, poco o nada. Va a ser puro talento individual de las más experimentadas, de la que ya conocemos, del 11 titular, que te lo sabes de memoria y que todos nos lo sabemos aquí. De ellas va a quedar si se hace una buena Copa América o no. De Marsiglia no, de las juveniles tampoco, y de los cambios y experimentos que esté haciendo Marsiglia, menos. Y eso es algo muy importante y es, al final sabemos que en la Copa América probablemente estas veteranas y las 11 titulares, las 13, con las 13 que va a jugar la Copa América, lo van a salvar. Y probablemente Colombia llegue a semifinales. Y al final no va a pasar absolutamente nada, porque ya sabemos que si Colombia perdía ayer 20-1 con Japón o lo ganaba 10-0, igual iba a ser lo mismo. La federación, todos en la federación están contentos con él. Ahora, me pregunto yo, ¿qué va a pasar con Colombia? Porque es que esto no es Marsiglia,
esto no es Catalina Usme, sí, esto no es Carolina Arias, esto no es Daniela Arias. El día que ellas se vayan y dejen completamente involucionado a la selección Colombia, porque del mayor éxito de Abadía a esto solo hemos retrocedido. Cada vez Colombia juega peor, cada vez hay menos ideas. Se le escapó, se le salió de las manos esto a Marsiglia y nos va a dejar un equipo, vayan ustedes clasificado al Mundial, pongámosle, porque yo también veo muy complicado que con la cantidad de cupos que le dan a Conmebol para el Mundial de Brasil 2027 Colombia no vaya. Ahora, ¿qué va a quedar después de ese Mundial? ¿Qué nos va a dejar? ¿Qué nos va a dejar Marsiglia? Eso es de preocupar, porque lo único que hace es exponer y exponer y exponer a jugadoras y no hacer la transición natural que debería estar haciendo y que además Elena tenía los triunfos y los réditos para hacerlo con tranquilidad, para hacerlo bien y para hacerlo con calma. Sí, creo que, a ver, lo que se venía haciendo en categorías inferiores era algo de alabar. Mucha gente internacionalmente empezó a hablar de las selecciones Colombia inferiores. Sí creo que el último Mundial Sub-20 y el último Mundial Sub-17 fueron desastrosos para Colombia. Entonces, ¿qué le va a quedar de aquí para adelante? Ya perdiste velocidad. Sigues teniendo toque porque las experimentadas saben, las veteranas saben cómo moverse, saben leer el juego, pero velocidad ya no puedes jugar contra eso, a menos que juegues por izquierda únicamente con Linda Caicedo. Y a veces O, Manuela Pavi. o Manuela Pavi, pero eventualmente creo que la fuerza le puede más a Manuelita Pavi. O a un pelotazo, Mayra Ramírez por el centro. Pero en el mediocampo, si tú no controlas eso, no tienes absolutamente nada, Fer. Tienes que depender de individualidades, a balones parados. Y ese recambio natural ya no se dio. Ya no se dio porque quemaste toda una generación y vas quemando de a poco a cada una de las jugadoras, no solamente porque no las pone en su posición, Fer, porque las exhibe de una manera tan cruel que es alinearlas, darles minutos contra una selección muy poderosa, no estando acompañada de sus mejores compañeras de experiencia, de veteranía, de alguien que les pueda dar esa guía dentro del campo y además en una posición que quizás no se sientan tan cómodas, pero que ellas van a optar por tener esa oportunidad para mostrar lo poquito que puedan hacer. Y lo que dices me hace pensar una analogía con la selección de México, que lo hablábamos internamente, y era que se acaban de inventar la La categoría sub-23. sub-23, ¿no? Y lo pienso con Colombia y lo que está haciendo Abadía, Marsiglia, perdón, es acabando con la generación sub-23 de Colombia. Está acabando con la Lisette Cernas, con la Gisela Robledos, con las Ángela Barón, con esas jugadoras sub-23. Esas son las jugadoras del Mundial sub-20 que fue, creo que en Alemania, no, Costa Rica. Está acabando la generación del Mundial sub-20 de Costa Rica, la de Natalia Giraldo, la de Ángela Barón, que eran las centrales. La central de ahí era Kelly Caicedo, Elena, que ni siquiera ha sido, no la han vuelto a llamar a la selección Colombia. La de Sofía García, la de Lisette Serna, precisamente, la de Gisela Robledo. Esa generación es la que está acabando Abadía. Entonces vamos a pasar de una generación mayor. Invisibles. ¿Ah? Invisibles. Están. Invisibles. Invisible, vamos a pasar de una generación mayor a la que le van a sacar el último sudor, lo último que se le pueda exprimir a Catalina Usme por decisión del que sea, y lo último que se le pueda exprimir a las áreas, y después vas a dejar unas jugadoras sub-23 sin la capacidad de echarse el equipo al hombro y tener que esperar hasta la selección sub-20 que perdió en cuartos de final acá en el Mundial ante Países Bajos, que ahora bien es una selección que lastimosamente ya salió de ser un éxito total y absoluto en el sub-17 y que es al final lo que le está cobrando a Colombia, que como no evoluciona en el juego, no tiene idea de juego, no avanza, como ya decía Elena, ni en velocidad, ni en fuerza, ni en juego, ni en idea, ni en medio campo, pues las otras selecciones se las terminan comiendo. Y como a nuestros entrenadores no les gusta hacer cambios, pues peor aún. Así que bueno, Elena, un breve, ¿cómo calificarías esta gira por ESACA?
¿En números o en palabras? En las dos, me encanta. En palabras me parece vergonzoso. Upa, Y, y en números, Fer, un 4. ni raspando pasó, como dices tú, de panzazo. No, dale. Yo creo que por números me quedo por ahí cerquita. No sé si la palabra para mí, creo que lo puedo sentir un poquito diferente más que vergonzoso, es triste. Para mí es una selección al final triste, que está llevada por mil cosas alrededor y se olvidan de lo más bonito, que es jugar, que es correr, que es luchársela, que es poder gozar, que Marsiglia tenga uno de los trabajos más deseados en el mundo, que las que están allá, las mayores, en vez de ayudar a las que vienen atrás, hacer la entrega de la posta, esa cosa tan bonita de venga, le enseño cómo se tiene que parar, cómo tiene que dominar, son las peores enemigas de las que vienen, de las que deciden quién viene, quién no viene, quién puede venir a la selección y quién no, y todo lo que hay detrás. A mí solo me produce tristeza porque al final yo sí creo que en Colombia hay talento para jugar fútbol femenino. Lastimosamente, todavía no hay quien lo desarrolle a conciencia y bien. Así que bueno, Y Fer, señora. no eres tú. Creo que todos creemos que hay muchísimo talento en Colombia y vergüenza porque está en manos de personas que hacen daño a estos sueños, a estos talentos que no están bien cuidados. Por eso me da vergüenza, porque sabemos de lo que son capaces, sabemos de la calidad de las jugadoras, pero que al final de cuentas, yo no sé si es un poco de envidia, si es resentimiento, pero no hay una sororidad tampoco entre las mismas jugadoras, entre los mismos directivos hacia las jugadoras. Entonces, me da mucha vergüenza saber que hay mucho talento y al final de cuentas no va a pasar absolutamente nada con eso. Se va a estancar. Así es, recuerden que ya se viene el suramericano sub-17 que se va a jugar en Colombia, a ver si la selección de Paniagua puede llegar al Mundial de Marruecos. México ya está clasificado, así que hagan chulito para que la otra mitad de Match Day Woman llegue. La próxima fecha FIFA será a finales de mayo, comienzos de junio. Será la última antes de la Copa América. Todavía Colombia no tiene rivales definidos. Los invito y las invito a que por favor no le den duro a las jugadoras. Simplemente son víctimas de todo un manos raras que hay detrás y no se desquiten con las que fueron Vale. titulares en el 6-1 de Japón. Ellas no son las culpables. Al final son jugadoras que les tienen que enseñar, les tienen que hacer la transición y tiene que haber una cabeza que claramente no está. Díganos qué piensan ustedes de los partidos con Japón, qué piensan de la goleada de Colombia y no olviden dejar su like en este video.